Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Dice, y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento y preguntando a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, como siempre, Señor Jesús. Permítenos, Señor, honrarte, darte la gloria, Señor, en todo tiempo, Señor. Sabemos que gracias a ti tenemos salvación. Gracias a ti, Señor Jesús, tenemos paz en nuestro hogar. Te pedimos que esta palabra administre tanto el corazón de los que estamos aquí presentes como los que nos escuchan y nos ven, Señor Jesús, así como mi vida, Señor. Gracias te doy por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Veamos algo. Aquí está ratificando algo muy importante que a veces no nos damos en cuenta lo que dice Jesús. Jesús dice, ¿cuál fue de los que pecó? ¿Fueron sus padres? Tal vez fue él que pecó. O tal vez es porque Dios así lo dispuso para que en él se haga el milagro de la palabra de Dios. Pero para que llegue a este escenario, si ustedes, vamos un poquito más atrás, siempre escucharon la iniciativa. Los niños pueden pasar. Perdón, los niños pueden pasar a la escuelita. Gracias. Cuando escuchamos de esto, si ustedes notan algo, siempre dicen, todo lo que los padres hagan, los hijos lo harán. Todo lo que conlleva el pecado de los padres, también los hijos lo pagarán. Si ustedes han visto que en la antigüedad siempre dice el que el papá es alcohólico, el hijo tal vez terminará alcohólico. O el que el papá es drogadicto, tal vez el hijo terminará. Entonces uno decía, bueno, es algo normal, algo que es tal vez hereditario, pero vemos algo muy importante que Jesús lo ratifica aquí, que tal vez, porque dice que la maldad de los padres acusará desde la primera a la cuarta generación. Quiere decir que tal vez yo no tengo nada que ver con lo que hicieron mis antepasados, pero tengo que cargar con la culpa. Y a veces analizamos que hay gente que tiene un diferente carácter, diferente habilidad o disposición a hablar con otras personas. Vimos qué pasó con este carácter. Esta persona es buena, tranquila, agradable, pero siempre se prende con cualquier cosa. ¿O por qué viene eso? Entonces vemos algo lo que Jesús dice, que tal vez fue que pecaron sus padres, tal vez está pecando, o tal vez es para la redención de la obra de Dios. Amén. Si vamos a primera de Samuel 2:12, 17. Primera de Samuel 2, del 12 al 17. Vamos a hablar sobre los hijos. Amén. El pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran impíos, no tenían conocimiento de Jehová y era costumbre de los sacerdotes como con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne. Vamos a ver algo aquí. Miren, empecemos algo. Los hijos de Elí. Elí era un sacerdote de Dios, pero los hijos de Elí dice que no conocían de Jehová. No tiene sentido. Si el padre es sacerdote, los hijos de antemano deben entender que los caminos de Dios. Pero ¿por qué dice que aquí no conocían? Veamos de nuevo. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. A veces nos perdemos en esta palabra. ¿Cómo que no tenían conocimiento si el papá era sacerdote? ¿Dónde se perdió ese hilo? Porque asumamos algo. Cuando una persona es pastor de una iglesia, siempre los hijos anteponen eso y saben los caminos que está haciendo el padre. Entonces, lo que hace el padre lo voy a hacer yo.
Y va a tener el temor a Dios porque mi padre tiene temor a Dios. Pero aquí algo muy diferente, porque dice que él fue un sacerdote de Dios, pero los hijos no conocían de Dios y fueron impíos. O sea que hacían la maldad diferente a lo que hacía el padre. Vamos a ver, sigamos en lo que dice. Y era costumbre de los sacerdotes, hablando de Elí, el papá, mientras se cocía la carne, trayendo su mano un garfio, agarraban la carne que ofrendaban a Jehová de 3 dientes y la metían en el perol o en la olla, pongámoslo así, en el caldero en la marmita, en ese tiempo el nombre era así, y todo se sacaba con el garfio del sacerdote tomando para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, hablamos de la grasa del animal, venían el criado del sacerdote y decía que antes de quemar la grosura que decía que lo sacrificaba de carne que para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Vamos a algo así. Para la ofrenda de Dios toda carne tendría que ser cocida. Para la obra de Dios no podía ser una carne sin cocinar, con la sangre, porque para Dios la sangre es vida. Por eso decía lo principal, antes de ofrendar algo a Dios era la carne cocida completamente para que la sangre en sí no hubiera en la carne. Pero los hijos de Elí hacían diferente. Dice, y así el hombre le respondía, queme la grosura primero y después tomen todo como quieras. Él respondió, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo tomaré por la fuerza. Siempre en los steps, en los pasos para darle una ofrenda a Dios era de llevar un rito en pasos, pero ellos hacían lo que querían, sacaban la carne, lo comían, lo entregaban, hacían de todo, y por eso Dios decía que eran impíos. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Continuemos. A veces siempre cuando estamos dentro de los caminos de Dios, Dios nos da mandamientos, nos da leyes, nos da conceptos para seguirlo. Porque si nosotros no fuéramos guiados por leyes, este mundo sería un caos. Hace unos 2 días estaba hablando con mi hermano Eliseo sobre eso, sobre el semáforo. Ya digo, ¿qué fuera si no hubiera semáforo? Sería un conflicto. Y uno dice, es algo simple, tú te paras en el semáforo, sigues y esperas que el otro pase. Si no hubiera semáforo, si no hubiera leyes, ¿cómo manejaría todo el mundo? Sería un caos. Por eso Dios antepone una ley. Dios, si no antepone una ley, sabe bien que nosotros como pecadores vamos a terminar destruyéndonos. Pero al anteponer la ley, Dios nos da la facultad de tomar decisiones claras, de acuerdo a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Amén. Si vamos a 1 de Samuel 2, del 22 al 25, sigamos con Elí. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de reunión. Miren, esto cómo se iba empeorando y más y más. Elí, al sacerdote, desde pequeños nunca les enseñó los caminos de Dios a los hijos. Terminaron ya grandes y empezaron a acostarse con las mujeres que recibían en la puerta. Entonces, poco a poco la maldad iba creciendo. Pero ¿cuál es el problema? Que Elí iba envejeciendo. Ya vemos otra opción. Cuando Dios decide hacer algo en tu vida, te da desde los principios, desde las bases, para que tú críes a tus hijos en los caminos de Dios. No espera que cuando tus hijos ya sean adultos, dice, ahora sí, entrégales. No. Cuando ellos son grandes, ellos buscarán de Dios. Pero cuando tú tienes la facultad de criarlos desde la niñez en los caminos de Dios, ellos no se van a apartar de los caminos de Dios. Entonces aquí pasó algo diferente. Por eso Dios me muestra que fue que Elí nunca tuvo disciplina entre sus hijos, para que al final de viejo ya no pudiera hacer nada. Miren lo que dice Elí ya de edad avanzada. Dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Yo oigo todo este pueblo vuestros malos procederes, no hijos míos. ¿Por qué no es buena fama de lo que oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre,
porque Jehová había resuelto matarlos o morir. ¿Vemos algo? Cuando a veces queremos ya controlar, buscar la forma que nuestros hijos se enderecen y ya no tenemos la facultad, y lo único que nos queda es como hizo Elí, es pedirles que por qué están haciendo esto. Imagínense, es un padre en vez de dar una disciplina al hijo ya adulto y el padre viejo, la única forma de decirle, mira, no está bien lo que haces, tienes que corregir tu camino, pero hasta ahí termina la disciplina. Él ya no puede hacer más, porque ahí se encarga Dios. Ahí dejamos que donde Dios dice, déjamelo a mí. Pero qué triste es terminar alguien que conocía de Dios. Fue y murieron los hijos de Elí. Vemos la descendencia que yo decía que es, a veces pecan sus padres, a pecamos nosotros, o es para la gloria de Dios. Amén. Si vamos a Marcos 5:4. Dice, porque muchas veces ha sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. Estamos hablando del pecado. A veces cuando dejamos que entre a nuestra casa el pecado, nos mantiene atados. Tal vez no físicamente, pero espiritualmente. A veces necesitamos rebelarnos, pero no podemos, porque nuestra carne pesa más que Dios. El vivir bajo la santidad de Dios nos obliga a hacer cosas que para mi carne quisiera que sea satisfactorio, pero no para mi espíritu. Entonces ahí es donde vamos viendo, donde Dios dice que esto es el pecado que está ocasionando en la vida de ellos. Amén. Vamos a Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Así la justicia será sobre él y la impiedad del impío sobre él. Vemos algo aquí. Aquí Ezequiel dice algo. No es que yo voy a pagar los platos rotos de mi papá. Yo no voy a pagar los platos rotos. Dios dice, no. Aquí cada uno es responsable de lo que hace. Pero entonces Jesús dice, no, que también puede ser pecado por parte de los padres o la herencia de los padres de la primera a la cuarta generación. Entonces hay una contradicción. Pero aquí hay algo muy importante, que él dice que el que comete pecado será el causante. Pero siempre y cuando se arrepienta ante Jesús y cambie su modo de vivir, será perdonado. Entonces esa es la diferencia. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y empezamos a vivir bajo sus mandamientos. Amén. En Jeremías 38, en aquel día Jehová de los ejércitos dijo, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a ponerte en servidumbre. Ahí es muy hermoso. Cuando ya entregamos nuestra vida a Dios, dice que una vez que tú resuelves de entregar la vida a Jesús o a Dios, ya no tendrás más cadenas, ya serás libre. Pero Él dice que Él va a estar contigo, pero siempre y cuando tú antepongas el reino de Dios primero sobre tus decisiones antes que sus propias decisiones o tus intereses personales. Amén. En Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy ¿a quién servís? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, como estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si vemos de que en la antigüedad había muchos dioses. A veces Dios no permitía que Salomón se casara con tantas mujeres, porque empezaba a utilizar las religiones de los dioses de cada una de las mujeres con quien se casaba. Pero Dios dice no. O sea, cada vez que uno no sé si ustedes conocen de la palabra de que el yugo desigual. A veces entendemos que uno se casa con una persona que no es cristiana con una que conoce de Dios. Vamos, una que conoce a Dios y una que no conoce a Dios. No pongamos el nombre cristiano. A veces cuando tienen relaciones en general, en su comunicación, va a haber siempre un conflicto. Porque la forma de proceder de una persona que conoce a Dios a una que no conoce a Dios siempre va a haber un pleito. Por eso Dios dice a veces,
el yugo desigual viene a concordar en que siempre va a haber un conflicto dentro de ellos, porque no tienen un mismo espíritu. Amén. En Romanos 6:14, la palabra de Dios dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino por la gracia. Y vemos algo muy importante, que la ley existe, y la ley vino, pero vino para ser abolida por medio de la gracia. No quiere decir que la ley ya no va a estar más, sino va a estar la gracia de Dios. Cuando vemos que la gracia de Dios se antepone, quiere decir que todo lo que es bajo la ley tiene que haber la gracia. Porque si no todos fuéramos condenados. Si fueron en el tiempo de los fariseos cada vez condenaban por las leyes, porque había más de 601 leyes que ellos pusieron, que no estaba dentro de los mandamientos de Dios, que fueron incluyendo, y la gente se regía por leyes. Y tenía que ser estrictas las leyes que ellos mismos ponían. Por eso cuando Jesús recibe a uno de sus discípulos, dice, ¿cómo es esto que tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y nosotros, fariseos, nos lavamos las manos. ¿Por qué ustedes no hacen eso? Porque Jesús dice, no es lo que entra en la boca lo que afecta al hombre, sino lo que sale del hombre. Y nos vemos algo muy importante, es fácil regirse por leyes, pero no anteponemos la gracia y el amor de Dios sobre otras personas. Cuando entendemos que la gracia tiene que anteponer toda ley, entendemos que por amor Dios nos salvó y así lo recibimos. Y así mismo por amor damos amor hacia las personas, declarando que en fe ya no es mi problema, Dios decidirá hacer justicia, mas yo no tengo que hacer justicia. Mas vivir en el caminar en Dios es en fe. Amén. En Primera de Samuel 2, del 18 al 19. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se traía cada año cuando subía con su marido para ofrecerlo el sacrificio. Estamos hablando de Samuel. En ese tiempo de los hijos de Elí que les comentaba del sacerdote Elí, apareció Samuel. Dios ya lo tenía reservado para que sea sacerdote. Pero vemos algo diferente, que los hijos de Elí no aceptaron a Dios, no aceptaron a Jehová en sus caminos. Dios decidió apartarlos y traer a alguien más, que era Samuel. Samuel dice que desde pequeño fue entregado a Dios para servirlo. Entonces él vivió bajo los mandamientos de Dios, creciendo bajo la obra de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos como padres. Queremos que nuestros hijos en ellos haya salvación primeramente. Porque cuando la salvación está sobre nuestros hijos, nuestra descendencia continuará proclamando el reino de Dios. Pero para hacerlo tenemos que nosotros quebrar rodilla primero. No esperar que nuestros hijos sean responsables de sus propias acciones. Como padres tenemos el derecho y la obligación de llevar a nuestros hijos hasta los caminos de Dios. Cuando yo empecé con mis hijos, con mi familia, a crecer en los caminos de Dios casi 15 años atrás, le doy gracias a Dios desde que mis hijos estaban pequeños, empezaron conociendo la palabra de Dios. Empezaron entendiendo el concepto de Dios. Pero no solo por palabras, porque para cada uno de nosotros, el ser hijos de Dios, sonreímos a todo el mundo y hablamos bien bonito mientras el que está al lado nos escuche. Pero tal vez por dentro, en nuestro hogar, somos diferentes. Comentaban a veces que la mejor Biblia que podemos ser es nosotros mismos. A veces la Biblia es solo un libro, pero si esto no aplicamos en nuestra vida, no sirve nada más que un libro. Mucha gente decía, pero yo no sé por qué si mi padre habla de la palabra de Dios y en la casa llega y nos golpea a todos, ¿dónde está ese amor de Dios? Por eso les comentaba que cuando mis hijos crecieron sobre el evangelio, entendieron que lo que soy acá, soy en mi casa. Porque yo puedo llenarme de palabras bonitas, yo puedo sonreírle a todo el mundo y hablar con todo el mundo bien bonito, elegante, con alegría y con todo. Pero si en mi corazón no está el corazón de Dios, no me sirve de nada. Dice que es pámpano. No sé si han visto un pámpano vacío. Es como retimba. No sé si han visto esa campana que solo le tocas y suena. Solo retimba, no hace nada más. Si no hay amor, es como una campana que suena. No tiene sentido. Por eso Dios nos manda a hacer la diferencia.
A veces tú dices, no, pero es que ya estoy muy grande para llevarle a mis hijos. No, acuérdate que la salvación va a empezar por ti, porque tú estás poniendo tu rodilla aquí. Tú estás proclamando el reino de Dios en tu hogar, a la hora y el tiempo que Dios decide llevarte. A mí hubiera querido que Dios me traiga temprano. Yo empecé a los caminos de Dios a los 38 años. Yo hubiera querido llegar más pronto. Solo Dios sabrá el por qué. Pero entender que caminar desde la infancia conociendo a Dios te da la credibilidad y la confianza que si mañana Dios decide llevarte de su lado, llevarte a su lado, tú vas en paz. Tal vez sufra mucha gente detrás de ti. Pero cuando tú sabes que estás caminando en la obra de Dios, trabajando en la obra de Dios, cuando sea tu tiempo, tú vas, es mi tiempo de conocer a mi Padre. Es tiempo de regresar donde Él. No sé si escucharon las noticias últimamente. En Queens, dos ecuatorianas fallecieron con un carro que les pasó encima, lo mataron a esas personas, a esas muchachas. A veces no hay que ser tan trágico para encontrar los caminos de Dios. No es que hay que obligarlos de alguna forma para que conozcan de Dios, no. Para entender algo simple, nosotros no somos dueños de nuestra vida. Solo Dios sabe cuándo es nuestro tiempo. El tiempo de las muchachas que eran jóvenes, según se ve, no les seguí mucha información, pero entiendo que eran jóvenes, que tenían su vida dispuesta, que tenían ya su programa de vida, voy a hacer esto, voy a lavar, voy a ver un partido, creo que iban a un partido de fútbol, creo, algo así según las noticias decía. Entonces ellos tenían claro lo que iban a hacer, pero no tenían claro que cuándo Dios iba a llamarles. Y el que le mató fue un jovencito de 16 años, a velocidad. Ahora que se entregó. Pero a lo que voy, a veces entendemos que yo mañana tengo que hacer esto, termino esto, el fin de semana tengo que comprar esto y tengo que trabajar temprano, tengo que salir. Y uno ya programa su tiempo de aquí a una semana, hasta un año, 3 años, o me voy a comprar una casa en unos 2 años y voy a pagar mi casa, voy a vivir. No, no hay nada. No hay nada. No sirve de nada programar un tiempo hace 10, 20, 30 años, porque Dios sabe cuándo te llama. Recientemente tuve un accidente. Les comenté hace 2 semanas. Algo tan simple y tan, digamos la palabra tonto, porque una caída simple no es para tanto. Entonces yo estaba caminando, un día normal, un día que fui a trabajar, quise los presupuestos, voy a hacer esto, yo iba a hacer esto. Pero cuando fui me tropecé en una esquina, me fui contra la esquina de la vereda, me golpeé la cabeza, me rompí la cabeza, o sea, me hice un relajo en un pedacito de piso chiquito. Si tú dices, para eso no te pasó nada. O sea, es simple. Ese rato, bueno, mi esposa vino, fuimos donde el médico, hice otro cambio, Estefanía no llegó aquí, o sea, todo se movió. Entonces Dios me muestra algo, que no es lo que tú propongas para este día, no lo que tú decidas que vas a hacer este día, es lo que yo tengo para ti en este día. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Jesús no nos dio un programa y diga, ok, tú de aquí en adelante vas a hacer esto, y en el año 2024, julio 30, vas a venir conmigo. ¿Qué haría uno? No, pues ahora me voy a portar bien, porque ya es hora de irme. No, Dios quiere que sea enseguida, en ese momento que tu corazón sea entregado a Él. No por el tiempo que te va a llegar, no porque ya te va a llegar mañana. Es porque por gracia somos salvos. Es porque por gracia Dios decide con su amor darnos la libertad de decidir. ¿Tienes la libertad de decidir, de seguir haciendo tu vida un caos? ¿O tienes la libertad de vivir dando gloria a Dios? Por eso digo que por medio de nuestras acciones reflejemos que cada día Dios está en nuestras vidas. Si vemos las personas que se levantan, recién tuvo otro, ¿por qué les cuento tanta anécdota tan triste y tan cruda? Es porque a veces tenemos que enfrentar la realidad para ver lo que realmente está pasando en este mundo. Una persona por coger un estacionamiento de parking, también vienen las noticias, le disparó a un señor por pelearse por un parqueadero. ¿Cómo llega esa persona a tomar esa decisión? ¿Por qué? Pero un parqueadero, uno busca, dice, quédate ahí, yo me voy al otro lado, busco otro lado. Pero ¿por qué saca un arma y le dispara? ¿Por qué el ser humano es cada día más accesible a buscar la forma más rápida de resolver la situación? Porque no tiene a Dios, no tiene temor a Dios. ¿Y por qué? Porque tal vez nosotros en nuestra propia diferencia, bueno, yo conozco a Dios, yo me cierro a Dios, yo digo a mi Dios, pero no proclamo el reino de Dios a las demás. Tal vez esa persona, si hubiera conocido a alguien que le hablara de Dios, hubiera transformado su vida. Por eso dice que mi pueblo padece por falta de conocimiento.
Pero el vivir bajo la gracia y el amor de Dios son decisiones difíciles que hay que tomar. No es fácil. Yo les comentaba, yo siempre me pongo aquí, no es que porque yo estoy el que voy y yo el que brinco, Señor, llévame, tráeme, yo voy y salto, no. Yo tengo mis luchas como ustedes, tengo mis conflictos como ustedes. Porque si fuera santo, Dios diría, pero ¿para qué vienes? Quédate en la casa, eres santo, santo, ya te salvo, mañana vuelves conmigo y ya está. No, igual las luchas que tienen ustedes tenemos nosotros. Pero la decisión de servir es la que te ponemos ante nuestras propias decisiones. Cada domingo, cada día festivo, un 4 de julio, uno ya programa lo que va a hacer. Yo sé que ustedes, todos los que estamos aquí, dicen, bueno, un 4 de julio me tomo el fin de semana del 5 al 6 y me voy a darme una vuelta. Pero está el servicio de la iglesia. No, pero es que igual, después puedo ir. Hay otro domingo que puedo ir a la iglesia. Ya si no puedo este domingo, bueno. Y a veces faltamos. Hay motivos para faltar, no estoy diciendo que no. Pero tenemos primero nuestra necesidad carnal antes que la obra de Dios. Ahora pregúntate algo. ¿Qué pasa si ese domingo, que era tu último domingo de servirle a Dios, no tuviste, Dios te llevó? Dios tal vez tuvo proclamado que tú vas a venir acá porque antepusiste tus necesidades personales a las necesidades de Dios. Dice, yo voy y adoro a Dios y le sirvo a Dios. Ya mañana no sé. Pero en ese transcurso dijiste, deje pasar este día, ahorita no tengo ganas, no estoy con ánimo, las cosas del trabajo, ponle nombre que quiera, porque para pretextos, creo que nosotros somos especiales en pretextos. Cada uno tiene su pretexto más claro que el otro. Pero a veces necesitamos meditar. Necesitamos poner los pies en la tierra y decirle, Señor, gracias a ti tengo a mis hijos. Gracias a ti tengo a mi familia. Gracias a ti tengo a mi madre, a mi padre, a todos alrededor mío. Tal vez no junto a mí como quisiera, pero los tengo con vida. Y ahí la palabra proclama que dice que mi casa y yo serviremos a Dios. Cada vez que tú rompes rodillas, quiebras rodillas aquí ante el altar de Dios, Dios se agrada. Y toda tu familia va a ser salva por ti. Porque tú estás anteponiendo tus necesidades personales a las necesidades de Dios. Amén. Continuemos. En Efesios 6:4, me olvidé comentarles algo. Acá tengo toda la palabra, lo preparo acá. Como les comentaba, cuando uno instruye a tus hijos en los caminos, cuando son adultos, jamás se apartarán de tu lado. Y uno tiene el temor. Cuando ellos ya crecen, dice, ahora, ¿qué harán ellos? Porque ya no estoy detrás de ellos que vamos a la iglesia, que ven conmigo, que sígueme, que vámonos. Recientemente, gracias a Dios, mi hija siempre me ha dado una sorpresa, pero me dio la sorpresa más grande que mi hija era, siempre tenemos que ir a la iglesia, toca hoy ir a la iglesia. Y cuando un día al otro me dice, Giovanni, necesito hablar de la palabra de Dios. Mi hija que menos me había cruzado, ella me enseña a veces. Me dice, la palabra de Dios dice esto. Y ahora, Giovanni, yo me estoy congregando en otra iglesia. Hubiera querido que se congregue con nosotros, obvio, conmigo, feliz. Pero Dios decidió llamarle a otro lado. Pero qué alegría más grande verla que a mi hija, desde chiquita, desde los 8 años que le conocí, 9, 10, 11, ahora ya se casó, pero está yendo con su esposo a la iglesia. Y me muestra y dice, Giovanni, mire, la palabra de Dios dice esto. O Giovanni, ¿sabes que en la palabra de Dios dice esto? Ahí es donde se repite lo que dice mi casa y yo serviremos a Dios. Yo le dije a mis hijos, mientras están conmigo, ustedes servirán la casa de Dios. Una vez que compran su mayoría de edad, yo ya no estoy a cargo de ustedes. Dios va a estar a cargo de ustedes. Ya Dios se encargará de ustedes, pero yo les enseñé el camino. Yo no tengo la obligación de llevarles apretados y amárrense a la silla, porque sé que la comunión que van a tener con Dios va a ser en este momento. Y le doy gracias a Dios que mis hijos, a la edad que ya están, siguen caminando los caminos de Dios. Entonces es el gozo más grande de decir, no, tal vez no les deje dinero, tal vez no les deje 3 casas, un edificio, no. Les dejo lo más grande, el tesoro, que es la palabra de Dios. Porque sé que mis hijos seguirán proclamando la palabra de Dios a mis nietos. Y mis nietos a mis nietos. Tal vez yo ya no esté acá. Yo digo a mis hijos, tal vez el video quede grabado por la eternidad, este video que queda en YouTube. Pero lo más grande y hermoso es saber que mi generación va a seguir proclamando el reino de Dios. Y saber que siempre en Dios va a haber salvación. Amén. En Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Mira algo muy hermoso. No sé si ustedes sepan, en la antigüedad porque era con mis padres, la disciplina era muy difícil. La disciplina era disciplina. Esa disciplina que si no te enderezabas,
te ponían recto. Entonces antes fue físicamente la disciplina. Yo viví bajo esa disciplina, le doy gracias a Dios también, porque si no hubiera con esa disciplina de la correa, de la chancla voladora y todo lo que encontraba por ahí cerca, no hubiera estado donde estoy, le doy gracias a Dios. Pero ahora los tiempos difíciles, pero ahí es donde dice la palabra, disciplina a tu hijo. Críalos a tus hijos en disciplina e instrucciones del Señor. No dices disciplínalo a tu fuerza, como te dé la gana, si rompes la cabeza es tu problema, no. En las instrucciones del Señor. ¿Cómo el Señor instruye a tus hijos? ¿Cómo sería que Dios instruye a sus hijos? En amor. En amor. Dice que la palabra blanda aplaca la ira. No sé si han escuchado eso. La palabra blanda aplaca la ira. ¿Qué quiere decir? Cuando uno está alterado, si uno dice, tú puedes gritar, pero estoy tranquilo. ¿Qué va a pasar? Aplaca la ira, uno baja. Pero si uno alza la voz y yo soy tu papá y yo soy tu hijo y ahí empieza el uno más grita, el otro más grita y terminan todos en conflicto. Por eso la palabra de Dios es que la palabra blanda aplaca la ira. Entendamos algo. Cada vez que los tiempos cambian, entendemos que Dios trabaja de muy diferente manera hacia nosotros. Yo a mis hijos les doy gracias a Dios porque doy testimonio de mí, porque estoy por acá. Y a veces digo, el más testimonio de la obra es lo que ha hecho Dios en mí. A mis hijos siempre les he tratado de explicar las cosas correctas en la obra de Dios. A veces no es lo que ellos quisieran, porque entendamos, un hijo quiere hacer lo que uno quiere hacer. Yo a mis hijos que les gustaba jugar en sus juegos electrónicos. Y siempre ponía un límite de un día, lunes a viernes, nada de electrónico, solo un fin de semana. Y era un conflicto porque el por qué, una pelea, que yo, y si mis amigos juegan y yo, ¿por qué no? Era un conflicto eterno toda la vida. Tuve hasta los, creo que 15, 16 años que he tenido mi conflicto. Pero cuando yo les explico el por qué, por eso Dios dice que en el amor disciplina a tus hijos. Les explico del por qué te digo que no, toma la decisión diferente. Una vez mi hijo me decía, ¿y qué alegría ver ahora que tú estás haciendo eso? Ahora me doy cuenta que es un beneficio para mí. Digo, sí, porque te da la libertad de decidir lo que tú quieres hacer. Porque no sé si a ustedes les pasa, la mayoría de gente que juega, muchos niños que juegan, se concentran tanto en el juego que se olvidan de los que están alrededor. El juego les atrae. ¿Por qué? Porque nunca hubo disciplina anteriormente. Pero cuando tú le amonestas como Dios quiere que le amonestes a tu hijo crece con la credibilidad. Dice, bueno, él me está diciendo, ¿por qué? Porque Dios le dice que haga esto. Y yo le veo con el medio de su amor que me está diciendo que las cosas que tengo que hacer y esa es la que tengo que hacer. Ya es como vas corrigiendo a tu hijo. No necesitas físicamente pegarle a tus hijos. Necesitas instruirle con caridad, con carácter de Dios. Entonces van creciendo en sanidad, en santidad hacia Él. Amén. En Deuteronomio 4:9, la experiencia de Israel en Horeb. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de ti tu corazón todos los días de la vida. Antes bien, enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mira lo que aquí ratifica la palabra de Dios. Les repito, mira lo que estaba hablando y la palabra de Dios dice esto. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides de las cosas que tus ojos han visto. Si se apartan de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, enseña a tus hijos y a los hijos de tus hijos la palabra de Dios. Amén. Yo digo que toda la palabra para mí es viva. Todo lo que tú hablas y predicas, Dios te está confirmando por medio de su palabra. Y qué más realidad que la palabra que Dios dice, que cuando tú sigues dando la palabra de Dios a tus hijos, ellos seguirán el legado. Continuará el legado de la palabra de Dios en sus vidas. Amén. En Primera de Reyes 2, del 1 al 3, mandato de David a Salomón. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guárdate los preceptos de Jehová tu Dios. Anda en sus caminos y observa sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que haga
y en todo aquello que emprendas. Estamos hablando de David a Salomón. Ese es el legado que dejó David. Dijo a Salomón, tú continuarás el legado de la palabra de Dios. Tú continuarás desde pequeño implicando la palabra de Dios. Digo, ¿qué más regalo más hermoso que como padres, algún rato que tengamos por nuestra edad o por lo que llegue despedido, decir, te he dejado algo, no te he dejado millones, pero te he dejado el legado de Dios. Y qué mejor regalo de Dios es que cuando tú no estés, tus hijos continúen. Amén. En Juan 3, del 1 al 6, vemos cómo podemos romper cadenas. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo? ¿Puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vemos que Dios nos da la facultad de romper cadenas. Dios nos da la autoridad de romper cadenas. Porque vemos que todo lo que transcurre en nuestras vidas es en el ámbito espiritual, no en el físico. Porque en el físico, mientras tú ves las cosas, tú actúas de acuerdo a lo que ves. Si está un carro que va a pasar a velocidad, tú te apartas de la vía porque está aplastando. O si tienes que coger un step, tú cuidas primero lo que vas a pisar y pisas, porque tú ves físicamente, pero aquí estamos hablando espiritualmente. Por eso Dios dice, lo que es de la carne, carne es. Pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y sabemos que para Dios hay que discernirlo espiritualmente. Entonces les comentaba que a veces cuando es algo espiritual, si ustedes ven, la mayoría de personas siempre oran con los ojos cerrados. ¿Y por qué decimos oren con los ojos cerrados? Porque a veces cuando tú oras a Dios tienes una comunicación directa con Dios. Cuando tú tienes tus ojos abiertos, siempre te va a distraer lo que viene alrededor, el que se cruza, el que se va, el que viene. No sé si ustedes saben, siempre el pastor dice, siempre vengan al frente, no se vayan atrás. ¿Por qué? Porque las distracciones son rápidas. No te das en cuenta y te evitas. Algo que Dios tiene para ti, en un segundo te desviaste y se te fue la idea de lo que te está queriendo decir Dios. Por eso tiene que ser espiritualmente el discernimiento. Por eso las luchas son espirituales. No es contra carne. Porque a veces no es lo que tu hermano haga o no deje de hacer contigo, es lo que es en él. Espiritualmente lo que Satanás quiere hacer para que te apartes de los caminos de Dios. Por eso cada vez que tengamos que entender a Dios, tenemos que entenderlo espiritualmente. Amén. Si vamos a Salmos 112, del 2 al 4. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanecerá para siempre. Resplandeció en las tinieblas la luz de los rectos, y es clemente y misericordioso y justo. Dios nos da aquí el gozo de vivir bajo la palabra de Dios. Nos da los pasos para vivir bajo la palabra de Dios y el gozo que uno tiene que vivir. Pero entendemos que para vivir bajo la palabra de Dios y el gozo de vivir hay que romper cadenas. Hay que romper cadenas. Uno no tiene que vivir a la misma vieja vida que venía. No sé si vemos que cuando Jesús sanó al paralítico, al que le bajaron desde el techo, los amigos, tenían más fe los amigos que el mismo paralítico. Porque entendamos, al paralítico no dijo, llévenme. Dice, los amigos lo llevaron al paralítico donde Jesús. No es que el paralítico dijo ahí, llévenme donde Jesús porque quiero que me cure. No, los amigos tenían más fe que el mismo paralítico a llevarlo. Pero cuando Jesús le baja, después dice, toma tu lecho y vete. Yo no entendía, digo, ¿para qué se va a llevar el lecho? Si ya no necesita, pues ya está bien, ¿para qué necesita su lecho?
Primero quería para que los fariseos vieran el poder de Dios. Que no tendría que ser un sábado, un lunes, un día que ellos querían, sino era cuando Dios decide salvar a los paralíticos. Pero también entendamos algo, que Dios quiere que veas que esa cosa que te ató por mucho tiempo ya no te ata más. Pero también no te olvides que de donde Dios te sacó, por eso dijo, llévatelo. Porque recuerdes que eso te va a recordar, no para que regreses allá, para que te recuerdes de donde Dios te sacó. Porque cuando entendemos que Dios me sacó de donde antes era, no es para olvidar por completo, ya soy nueva en Cristo y me olvido, no. Dios me dice, ok, cuando tú regreses allá y tu mente te regrese allá, recuerda de dónde Dios te sacó, de dónde yo te saqué, para que entiendas que solo yo soy tu Dios. Y entendamos algo, que por gracia, como les comenté, por gracia y por agradecimiento a Dios, yo cuando veo que de donde Dios me sacó a mí, cada vez que regreso, ese momento no es para quedarme allá, sino para darle gracias a Dios. Y acá que regreso de nuevo acá, llego con alegría y gozo a ver a mi familia. Llego con alegría y gozo a ver lo que me dio Dios. Tal vez fue un día excelente, no fue un día de los mejores, pero ese camino que Dios me dice, regresa allá donde yo te recogí. No es donde estás acá ahora. Quéjate de nuevo de donde estás, recuerda de dónde te recogí. Y cuando yo regreso y vuelvo acá, digo, le doy gracias a Dios. Gracias a Dios porque tú me salvaste. Y hay ese cambio de actitud en tu vida. Amén. En Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. Aquí está lo que le comentaba algo de las generaciones donde decían si mi padre pecó o él pecó porque está ciego o porque la obra de Dios sea manifestada. Pero aquí dice algo muy importante, que si el Hijo de Dios os libertare, serás verdaderamente libres. Amén. En Juan 15:5, la palabra de Dios dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. No sé si usted le ha pasado, cada vez que ven que una fruta cae del árbol, se muere. ¿Por qué? Porque no está pegada al árbol, se pudre, se daña si no nadie lo recoge. ¿Por qué Dios dice aquí eso? Porque cuando estamos pegados a la vid, que es Dios, siempre el fruto va a llegar a nuestras vidas. El conocimiento, el amor, la paciencia, la benignidad, ese es lo que Dios nos nutre cada día porque estamos pegados aquí en el árbol. Y Él dice que cuando nosotros nos apartamos de Él, ya nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos la conexión con Dios. Al pasar de los años, el caminar en Cristo, siempre ha habido luchas, conflictos, que Dios sabe que necesitamos. Porque si no hay barreras, no hay obstáculos en nuestra vida será tenue. No necesitamos seguir buscando más porque ya lo tenemos todo. Dios permite siempre circunstancias difíciles de nuestra vida para que regresemos a su camino. Y a pesar de estar en su camino, también nos da circunstancias difíciles. Yo les comentaba lo mismo que cuando me caí, aquí había yo digo, por eso para mí Dios es grande. En este filo, les comento que en este filo había una cocina, que era una nevera, un lavaplatos, una máquina de lavar platos que había puesta en esta esquina. Y cuando me caí aquí. No sé, bueno, ahorita ya tengo la cicatriz. Un poco más al ojo. Un poquito más me hubiera quedado ahí. O sea, ¿por qué les digo, le doy gracias a Dios? A pesar, yo puedo decir, Señor, pues estoy trabajando en tu obra. ¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué no me empujaste allá? O quita esa piedra, ayúdame. ¿Por qué me tuvo que pasar esto? A pesar de trabajar dentro de la obra de Dios. Y a veces, como les comentaba, es por nuestra propia negligencia. Porque si yo hubiera evitado esa situación, como les comenté, haber movido la piedra, haber movido la puerta, haber hecho algo para que cuando cruzara no me pasara, yo no puedo echar la culpa a Dios de mis acciones. Por eso la mayoría de gente dice, no, ¿por qué si hay Dios, por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay odio? ¿Por qué hay derrumbes? ¿Por qué hay? Porque a causa de nuestra propia concupiscencia.
Porque nosotros somos los actores intelectuales de lo que está pasando. Tú vas a decir, no, yo no tengo nada que ver. No, tú tienes mucho que ver. Porque si cada uno de nosotros conociera el verdadero Dios a quien servimos, esto no pasara. Porque cada conflicto que existe es por el hombre. Cada guerra que existe no es por Dios, es por el hombre. Cada derrumbe, cada situación es por el hombre, porque el hombre sigue actuando en contra de la naturaleza, buscando la forma de sustituir algo que es de Dios. No sé si ustedes veían, había un documental donde estaban haciendo artificiales para que existiera la lluvia, que era lluvia. Entonces, todo eso ocasiona algo. Ocasiona un conflicto dentro del clima. Entonces, todas esas cosas van actuando porque nuestra propia mano nos está destruyendo. Y por eso Dios nos trae a nosotros, para que seamos luz en medio de la oscuridad. Su gloria en medio del conflicto. Para que veamos, yo quiero vivir bajo mí, ese hermano que le conozco porque vive en santidad y no hablando, porque habla en todo el mundo, sino predica con santidad. Sabiendo que cuando pases de muerte, no vas a pasar a muerte, vas a pasar en vida en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie.